Una película que te demuestra que cuando quieres joderle la vida a alguien, ni siquiera estar en silla de rueda va a ser un impedimento para realizarlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la película estrenada recientemente en Netflix que lleva por título El Practicante. Y en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta película, si creo que vale o no vale la pena, y también mi opinión respecto a el argumento que tiene esta película, puesto que es un tanto peculiar para presentarnos este thriller español. Antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o si te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película. Dejando pasar el momento spam, continuemos con la review. Como señalaba, esta película española que se acaba de estrenar en Netflix, o al menos hace solo un par de días, nos va a contar básicamente la historia de Ángel, que está interpretado por Mario Casas, que es un paramédico de ambulancia que en principio tiene ciertas particularidades o actitudes que son un tanto cuestionables. Básicamente lo que hace es que, o en principio de la película lo que nos muestran de él, es que no es de un profesional 100% correcto, dado que tiene una cierta afición por hurtar ciertos objetos de las personas que va a atender en estados de urgencia, pero que han terminado falleciendo. Ya sea por un accidente o por una enfermedad, siempre se lleva algún souvenir de pertenencia de alguna de estas víctimas. Y por otro lado también vamos a ver cómo se desarrolla su relación amorosa actual que posee con Vane, interpretada por Deborah Francois, que es una chica de origen francés, al menos en la película, que se llevan en principio bastante bien, o al menos tienen una buena relación, pero también vamos a ir viendo ya desde también muy iniciada la película, ciertos rasgos de celopatía, de control, que nos hace ya un poco sospechar hacia dónde puede ir o hacia dónde puede terminar evolucionando el personaje de Ángel. Pero la película tiene un gran vuelco, que es que llegado a un punto de la historia, Ángel sufre un accidente en un caso de urgencia que tiene en el turno nocturno de la ambulancia, puesto que la ambulancia choca y él iba atrás atendiendo a un paciente y sufre en este accidente, queda con las secuelas, por así decirlo, de no poder caminar nunca más. Es decir, queda en silla de ruedas, paralítico. Y aquí es cuando básicamente se desata todo ese odio que tenía, por así decirlo, más bien reprimido Ángel, puesto que toda su celopatía, su control, como señalaba, odio reprimido, empieza a explotar, dado que es la forma, por así decirlo, que tiene de encontrar el culpable o expresar, o así, tal cual, expresar esta rabia contenida por la situación que está viviendo. Y lo vamos a ir viendo cómo va a empezar a deteriorar paulatinamente la relación con Vane, llegando a un punto en que básicamente la relación se va a romper. Y es aquí ya cuando su locura termina perdiendo todo control de la situación y opta por secuestrar a Vane. Y vamos a ver cómo una persona básicamente en silla de ruedas, con evidentes conocimientos de medicina, sí es capaz de manera real y creíble secuestrar a alguien. Y básicamente eso es lo que nos va a mostrar esta película de El Practicante. Puntos positivos de esta película, básicamente el argumento que tiene me pareció bastante interesante cuando lo vi en el tráiler y en la descripción que te da Netflix, puesto que me hice la típica pregunta de, ok, una persona en silla de ruedas, sin desmerecerlo para nada, ¿cómo es capaz, y esto es lo que precisamente me llamó a ver la película, cómo es capaz de secuestrar a alguien, puesto que mi respuesta más natural fue, oye, si está en silla de ruedas, sorry, pero puedo correr. Pero no, puesto que en la película al menos ya ese primer detalle súper básico o
como señalaba, mi primera respuesta casi automática al argumento de esta película, lo resuelven de manera súper ingeniosa y súper bien hecho al final de cuentas, que tú dices como, ok, el tipo lo planificó bien por lo menos. Y el resto de cosas que va a ir realizando Ángel a lo largo de la película también están bastante bien pensados, y sobre todo está por detrás el argumento de que sí, él tiene conocimientos de medicina que lo avalan a realizar ciertos actos que al final de cuentas, como señalo, siembran la base de un argumento bastante creíble. ¿Okay? Otros puntos positivos que también voy a indicar es que el final, al menos de la película, yo no me lo esperé para nada. Me gustó bastante el final y el giro que tiene, por así decirlo, lo encontré bastante novedoso. Como señalaba, no es algo que me esperaba, pero me gustó bastante. Puntos que quizás no me terminaron de convencer tanto, ahora pasando quizás a lo más negativo, si se quiere, de esta película, es que, como señalaba en los puntos positivos de esto de que el personaje de Ángel resuelve sus problemas con bastante ingenio, siento que también pudieron haber profundizado más en esto. Y esto lo voy a señalar como un punto negativo, puesto que la película quizás se arriesga en el argumento principal, pero no arriesga mucho más. Llega un punto de la película en que vemos que Ángel es bastante capaz, pero por mantener la película en un nivel quizás realista o creíble, la película tampoco arriesga mucho más y se queda en un punto donde yo al menos esperaba una mayor evolución de la propia trama y de las situaciones que estaban ocurriendo. Y esto también lo voy a señalar como un punto negativo, es lo que acababa de comentar, de que no profundiza mucho o no desarrolla mucho más allá la trama del secuestro, puesto que, y básicamente se lo achaco a esto de que se quisieron mantener probablemente en un tema más bien realista o creíble, pero tiene otra escena en particular, cuando la vean probablemente la van a entender, que es en el baño, que ocurre en un baño que no pertenece a Ángel, ya para no dar más spoilers, pero con esto es suficiente para que sepan a qué escena me refiero, que allí sí te rompe un poco la realidad o la credibilidad de la película, puesto que básicamente la sentí como una escena un tanto inconexa. Incluso cuando la vi pensé que era una escena más bien onírica o que era un pensamiento de Ángel, pero cuando vi que en realidad sí estaba ocurriendo, me faltó quizás la escena conexión o la escena de transición a cómo se llegó a esa situación, y como queda un tanto inconexa, se pierde un poco la realidad o la credibilidad de lo que realmente ocurre en esa escena. Por lo tanto, que el resto de la trama no se haya profundizado por credibilidad y por realismo, no me cuadra mucho con que haya sido una escena que en realidad te rompe este marco. Y finalmente, como punto negativo, es que las personalidades de los protagonistas a ratos se sentían un poco, no voy a decir caricaturizados, pero hay situaciones que se pudieron haber resuelto súper rápido si hubiesen también mantenido realidad o credibilidad. Y básicamente, como señalaba, hay un inicio otra de las preguntas o respuestas rápidas que uno va a tener al argumento de la película es: grita. ¿Por qué? Porque ocurre dentro de un complejo de edificio, o sea, de un edificio con un complejo de departamentos. Evidentemente puedes gritar, y sí, hay un momento en la película que te lo resuelven súper bien, con inteligencia y con un buen desarrollo de cómo solucionar ese problema que tiene Ángel de que Vane puede gritar. Pero después ya no ocurre esto. Después se deja de tener en cuenta de que Vane puede gritar, y básicamente está, por ejemplo, no está amordazada. Hay un gran tramo de la película donde no está amordazada y evidentemente podría haber gritado. ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué no tomaron
el camino anterior de argumentarlo o ponerle una mordaza, básicamente. No lo sé. Y es un poco esta como... Siento que a momentos la película resolvía bastante bien el conflicto inicial o la problemática inicial, pero una vez que lo resolvía, como que se olvidaba que ese problema existía o que no es un problema permanente, sino que continuaba avanzando y, como señaló, se olvidaban o ya no le prestaban atención a que un grito podría haber ocurrido o que Vane podría haber caminado o etcétera. O sea, más que caminado, podría haber escapado de alguna manera bastante más rápida o más fácil. En sí, siento que la película en eso se cae a ratos y ya casi el último acto bastante en este punto de no ser constante en las soluciones que le dieron a los problemas iniciales. Pero en sí, y ahora para ya más bien una opinión más bien global de la película, ¿es una buena película? Sí, yo al menos me entretuve bastante, pero también esperaba bastante más. El argumento me gustó muchísimo y la primera mitad de la película, cuando Ángel se empieza a enfrentar a estos conflictos constantes de cómo solucionar que Vane no se escape, que Vane no grite, que Vane se pueda alimentar, se pueda duchar, etcétera, o mantenerla cautiva al final de cuentas, cómo lidiar con el entorno donde está viviendo, lo va resolviendo bastante bien y de manera bastante inteligente. Pero pasando ese momento de conflicto inicial o problemática inicial, la película se olvida de que ese problema existió en algún momento y la historia simplemente continúa y continúa, presentándote otros problemas, sí, pero dejando de lado la solución que ya le diste a los anteriores, por así decirlo. Es un poco esto lo que menos me terminó de convencer respecto a esta película. Pero en sí, ¿vale la pena ver? Sí, yo creo que sí, es entretenida. Tiene momentos bastante altos y momentos bastante bajos. Yo al menos debo decir que la escena final o cuando se resuelve el conflicto final, siendo que debió haber sido una escena de tensión y de expectativa, del momento clímax de la película, yo en realidad me reí bastante y me causó mucha risa cómo la grabaron, porque, o sea, básicamente mantuvieron el realismo y la realidad hasta el final, pero llega a ser irrisorio las acciones que cometen tanto Ángel como Vane, que yo al menos me reí muchísimo en la escena que ve en la película, en la escena que hay en todo lo que es las escaleras. Yo me reí bastante, pero también entendiendo que no era el efecto que debió haberme provocado, sino que al contrario, debía haber estado expectante, intrigado, con ganas de saber cómo se iba a solucionar, qué iba a pasar. Pero en realidad a momentos me pareció bastante chistosa esa escena y un poco me quitó este final, como señalado, con alta tensión, sino que al final me lo relajó bastante a casi una comedia. O me lo pasé muy bien viendo simplemente esa escena, no con el fin que en realidad debió haber sido. Pero bueno, eso puede haberme ocurrido simplemente a mí, que quizás tenga un humor un tanto extraño, pero si les pasó a ustedes, déjenmelo abajo en los comentarios si también se rieron con esa escena. Pero en sí, ahora sí, definitivamente terminar este video, simplemente quedamos con el gatómetro, que en esta ocasión a el practicante le voy a dar 2 gatitos de 5. Por lo que señalaba, es una película que me gustó, sí, me entretuve viéndola, pero me entretuve viendo la primera mitad de la película. El resto de la película en realidad se me volvió a rato incluso tediosa. Rompieron algunas soluciones prácticas y soluciones que eran bastante ingeniosas y bastante creativas a problemas que habían resuelto en la primera mitad de la película, que un poco me terminó sacando de contexto, me terminó sacando de la experiencia, y ya con el final que yo en realidad me reí y en vez de estar, como señalaba, expectante, con alta tensión, cautivo de lo que estaba ocurriendo,
Yo en realidad ya ahí me desconecté totalmente de la película y, como señalo, me reí muchísimo. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a El Practicante. Creo que es una película que hubiese dado muchísimo más si hubiesen arriesgado más. Si realmente hubiesen roto quizás este realismo, no por conveniencia de guión, sino por plantear más acciones atroces, si se quiere, del propio protagonista, que era Ángel. Se queda un poco con un villano bastante soft a momentos, que daba para bastante más, dado que ya te lo planteaban como un villano con las capacidades al menos cognitivas para resolver problemas de manera ingeniosa pese a sus limitaciones. Así que esa es mi opinión respecto al Practicante. Déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y qué tal te pareció. Como siempre, recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos estaríamos viendo en un siguiente capítulo. Adiós.